Por favor, verifiquen, al costado del micro está la opción de compartir. ¿Pueden compartir, por favor? Hoy tenemos el tema de análisis de armaduras con rodillos inclinados con el método matricial de la rigidez empleando Excel y MATLAB. Ingenieros, pueden comenzar, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy les traemos preparado este tema que es análisis de armaduras con rodillos inclinados con el método matricial de la rigidez. Un servidor va a abordar en esencia las generalidades de este método y la parte de MATLAB, mientras que mi compañero lo va a hacer pues empleando Excel. Es para nosotros un placer poder estar aquí en la Semana de la Ingeniería, específicamente en la Jornada de Ingeniería Civil 2022. Queremos agradecer pues a la institución como tal por la invitación, así como también a todos aquellos capítulos que han hecho posible esto, a todos los organizadores, como quien dice, y especialmente al HETS, con quienes tuvimos el acercamiento principalmente, ¿no? Entonces, para nosotros es un placer poder estar aquí, en mi caso directamente desde la Ciudad de México, y mi compañero directamente desde Huancayo. Bueno, el día de hoy les traemos preparado lo siguiente. Vamos a abordar las generalidades sobre el método matricial de la rigidez. Hablaremos de aplicaciones del DSM, por sus siglas, armaduras bidimensionales. Vamos a también explicar qué consideraciones hay que realizar para cuando este método se va a aplicar a armaduras con rodillos inclinados. Después traemos un ejemplo de aplicación en el cual se va a emplear Excel y posteriormente ese mismo ejemplo se va a abordar empleando MATLAB y vamos a hacer una comparativa de resultados. Esperamos que sea de su agrado esta plática para todos ustedes, ¿no? Bueno, en primera instancia, el método matricial de la rigidez, que también es conocido como el método directo de la rigidez, DSM por sus siglas en inglés, o método de los desplazamientos, es un método para calcular estructuras que pueden ser isostáticas o hiperestáticas, bajo la condicionante de que los elementos que conforman a estas estructuras deben de comportarse de forma elástica y lineal. Este método es considerado como la implementación más sencilla del método de los elementos finitos y es útil para calcular, por ejemplo, en primera instancia, desplazamientos desconocidos y posteriormente reacciones en los soportes. Y ya después se pueden calcular los elementos mecánicos. Este método está implementado comúnmente en los programas profesionales de cálculo estructural, es decir, si yo, por ejemplo, modelo este marco que se muestra aquí en esta figura en SAP 2000, pues este programa me lo va a resolver precisamente empleando el método matricial de la rigidez. De ahí la relevancia de este método porque pues es el que hoy en día se ocupa en los programas de computadora. Ahora bien, este método tiene un fundamento teórico. En primera instancia, habría que comentar que la estructura se considera como un medio continuo. Y aquí me gusta mucho explicar esta parte porque hablamos ya entonces de criterios, de idealizaciones y de suposiciones. Siempre he comentado que para ti como ingeniero civil o ingeniero estructurista es importante estudiar a la materia desde el nivel macroscópico, lo cual contrasta con un biólogo o con un químico que estudia esto desde un nivel microscópico. Es decir, a ti como ingeniero civil no te va a interesar estudiar el nivel atómico o molecular de la materia, sino que lo vas a hacer considerando que si bien esta materia se conforma
por un número infinito de partículas, pues todas estas ocupan por completo el espacio, es decir, no hay porosidades, no hay discontinuidades. Entonces, eso es un medio continuo, como se muestra aquí en esta figura. Vean cómo aquí está mi materia, ¿no? La cual está conformada por infinitas partículas. Yo no puedo dibujar infinitas, nunca acabaría, pero aquí pongo algunas cuantas. Lo que sí hay que tener bien en claro que estas ocupan por completo este espacio. Vemos que este sistema, tal cual como una estructura, pues soporta cargas externas, y aquí lo que estamos viendo es la fuerza de interacción de una partícula cualquiera llamada I, es decir, la iésima partícula, con una jésima partícula, ¿no? Entonces vemos que por tercera ley de Newton actúan en la misma dirección y en el mismo con la misma magnitud, pero en sentido opuesto, ¿ok? Entonces, este método de la rigidez funciona solo si consideramos esto, que la estructura es un medio continuo, ¿ok? Ahora bien, ya dijimos que esto tiene infinitas partículas, pero entonces, ¿cómo es que entonces no consideramos para el análisis de las estructuras que éstas tengan un número infinito de grados de libertad? Ah, bueno, lo que pasa es que si bien sabemos que todo sólido deformable tiene infinitos grados de libertad, nosotros hacemos una consideración para que tengamos un número finito de grados de libertad y por lo tanto tengamos un sistema de ecuaciones definido para resolver. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Podemos discretizar a la estructura, es decir, dividirla en partes más pequeñas, hacer una partición del dominio, vamos. Aquí en esta figura muestro un ejemplo de un pórtico en la que estoy diciendo que cada elemento estructural es un elemento finito. Entonces, como podemos ver, la columna es mi elemento finito 1 y la viga es mi elemento finito 2. Con esta discretización estoy forzando a que la estructura tenga un número finito de nodos, porque como podemos ver, tenemos aquí al nodo 1, al nodo 2 y al nodo 3. Y de esa manera entonces también logro un número finito de grados de libertad. Ya no son infinitos como realmente lo es un sólido deformable, sino que hago esta idealización. Sabemos que en un marco hay 3 grados de libertad por nodo para el caso bidimensional. Entonces podemos ver aquí 3 grados de libertad por 3 nodos, entonces son en total 9 grados de libertad, lo cual implica que hay que resolver un sistema de ecuaciones de 9 por 9 para encontrar los desplazamientos y las reacciones, ¿ok? Pero esta es una idealización que hacemos como ingenieros. La realidad es que esto, al ser un sólido deformable, pues hay un infinito número de grados de libertad. Y otra cosa importante que vale la pena comentar es que como nosotros consideramos que los elementos, y lo dije hace un rato, se comportan de forma elástica y lineal, entonces tenemos que la ecuación constitutiva que rige aquí es la de la elasticidad lineal, es decir, la ley de Hooke, lo cual implica que en la curva esfuerzo-deformación hay una proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones. Es decir que lo que nosotros aquí vamos a abordar ya no sería útil para una estructura que se comporta en el rango inelástico, por ejemplo, ¿no? La ley de Hooke también, a su vez, implica que la fuerza sea igual a la rigidez por el desplazamiento, y precisamente esa es la ecuación matricial que gobierna esta estructura, y es la que pues traen implementados los programas de cálculo para resolver este tipo de estructuras. El llamado F igual a K por D o C igual a K por D, es decir, las cargas, repito, son iguales a la rigidez por el desplazamiento. Aquí les presento una descripción del método en donde como que les coloco los pasos generales que hay que seguir para analizar una estructura con el método matricial de la rigidez. En primera instancia tenemos que discretizar a la estructura, efectuar una notación, es decir, comenzamos a numerar, como se ve aquí, elementos, nodos, también identificamos las coordenadas de los nodos, numeramos los grados de libertad. Siempre comenzamos numerando a los desconocidos y luego a los conocidos. Esto es porque cuando resolvemos el sistema de ecuaciones no lo hacemos todo por completo, sino podemos hacer una partición. Podemos emplear esa técnica del álgebra matricial. Entonces, en esa partición extraemos 2 subsistemas y en el primer subsistema obtenemos desplazamientos desconocidos y en el segundo subsistema reacciones. Entonces, por eso es que dentro de esta discretización y esta notación numeramos primero a los desplazamientos desconocidos o a los grados de libertad
no restringidos. Después, bueno, hay que calcular una matriz de rigidez de cada elemento, lo cual implica que, por ejemplo, para esta estructura, pues requerimos de 2 matrices de rigidez y después hay que ensamblarlas o técnicamente sumarlas, aunque pues lo más común es que se emplee la técnica de ensamblaje para que con eso nosotros podamos obtener una matriz de rigidez global de toda la estructura, la llamada K mayúscula. Después construimos un vector de desplazamientos nodales, un vector de fuerzas nodales equivalentes. Escribimos el sistema de ecuaciones lineales con base en la ecuación matricial de la rigidez. Vean, aquí está aplicada la ecuación constitutiva, que es la ley de Hooke, fuerza igual a rigidez por desplazamiento. Entonces, después procedemos a resolver este sistema como hace rato lo dije. Podemos hacer una partición y extraer 2 subsistemas, en donde en el primero vamos a calcular desplazamientos nodales desconocidos y en el segundo reacciones en los soportes. Finalmente, después podemos plantear otro sistema matricial para, de manera muy sencilla calcular los elementos mecánicos en cada elemento estructural. Ahora, particularmente, cuando aplicamos este método de armaduras bidimensionales, tenemos lo siguiente. Aquí en primera instancia les presento la matriz de rigidez en coordenadas locales para un elemento de armadura. Entonces vemos que la matriz es muy pequeña porque ciertamente pues la armadura es como que la estructura más sencilla, ¿no? Acuérdense que este tipo de estructuras no genera fuerza cortante en sus elementos, no genera momento flexionante, los nodos tampoco se pueden desplazar angularmente, a diferencia de este marco en donde aquí sí muestro que los nodos pueden girar, pues en una armadura no. Además, esto es bidimensional, el desplazamiento es en 2 direcciones nada más independientes. Vemos que entonces la rigidez, que no olvidemos la definición de rigidez, ¿no? La rigidez es la fuerza necesaria para generar un desplazamiento unitario, y precisamente de ahí sale este coeficiente A por entre L. Está en función de ¿qué? Del área de la sección transversal del elemento, del módulo de elasticidad del elemento y de la longitud del elemento. Ahora bien, como los elementos están orientados de distinta manera, nosotros no podemos sumar estas matrices así nada más para obtener la matriz de rigidez de toda la estructura. Tenemos que transformar las matrices que están en un sistema local a un sistema de coordenadas globales, ¿ok? Entonces, eso lo hacemos, esa transformación, con base en una técnica que vimos en el álgebra matricial, y para ello nos podemos auxiliar de los llamados cosenos directores. Aquí vemos que los cosenos directores, lambda x y lambda y, pueden determinarse de manera muy sencilla, simplemente conociendo las coordenadas de los nodos que involucra cada elemento, tanto al inicio como al final, ¿ok? Entonces, una vez que calculamos los cosenos directores, podemos determinar la matriz de rigidez en coordenadas globales para un elemento estructural de armadura. Vemos aquí ya precisamente esa transformación. Aquí vemos que las entradas significativas van a estar dadas precisamente por el número de código que asignamos al grado de libertad correspondiente, o sea, nx y ny, fx y fy son los grados de libertad en x y en y al inicio y al final de cada elemento. Lo que pasa es que, como ustedes pudieron ver aquí en este gráfico, un elemento pues involucra a 2 nodos. Uno de ellos debe de ser el inicial y el otro el final, o a veces le llaman NIR, que es cercano, y FAR, que es lejano. Entonces, los grados de libertad asociados a NIR y a FAR son precisamente esos NX, NY, FX y FY que aquí vemos, ¿ok? Ya que calculamos la matriz de rigidez de cada elemento, insisto, podemos calcular la matriz de rigidez de toda la estructura sumando estas matrices o ensamblándolas, ¿no? Y lo que realizamos es, igual por ahí ya lo comenté, una partición del sistema, de tal modo que no resolvemos todo el sistema completo, sino 2 subsistemas. Entonces, vemos que aquí hay que seccionar la estructura, tanto en la fila como en la columna, igual al número de grados de libertad desconocidos. Cuando construimos el vector de desplazamientos, de igual manera hay que seccionarlo en el número del grado de libertad desconocido, y lo mismo pasa para las cargas. Entonces, vean que aquí ya quedaron submatrices a la vez, ¿no? Aquí estamos planteando la ecuación matricial de la rigidez, C igual a K por D, o sea, cargas es igual a rigidez por desplazamiento. Aquí vemos ya las matrices precisamente, ya con sus particiones, y después podemos despejar a los desplazamientos desconocidos
y a las cargas desconocidas. Simplemente aquí lo que estamos haciendo es desarrollar el producto matricial. La primera fila por la única columna nos da esta parte, la segunda fila por la única columna nos da esta otra parte, ¿no? Entonces, pues después se pueden hacer adecuaciones muy sencillas, porque normalmente el vector de desplazamientos conocidos es nulo, es cero. Lo que pasa es que los apoyos tienen reacciones que impiden o restringen los desplazamientos en ciertas direcciones, y entonces, salvo casos excepcionales en donde pese a tener un apoyo haya un desplazamiento impuesto porque a lo mejor hubo un asentamiento, pues realmente el desplazamiento conocido, este vector DC, pues es nulo. Si nosotros hacemos DC0 en estas ecuaciones, pues obviamente se simplifican notoriamente. Total que los desplazamientos desconocidos pueden ser determinados como la inversa de la matriz K11 por el vector de cargas conocidas, y después podemos determinar a las cargas desconocidas como la submatriz K21 por los desplazamientos desconocidos, que en este momento ya no serían desconocidos, porque vean cómo previamente ya habrían estado calculados y ya los podemos reemplazar. Entonces, de esa manera opera este método en términos generales. Tuve que explicar un poquito apresurado para que obviamente tengamos la oportunidad de mostrarles los ejemplos que traemos preparados con las herramientas digitales que nosotros hemos elaborado, y que más adelante les vamos a comentar a ustedes en dónde pueden encontrar nuestros trabajos, cómo pueden hacer uso de ellos. Y bueno, ahora le voy a dar pase a mi compañero Ebert Merma, quien directamente desde Huancayo nos va a explicar las consideraciones de este método, pero para cuando tenemos una particularidad referente a armaduras con rodillos inclinados. Adelante, estimado Ebert, te escuchamos, yo te doy pase. Si gustas, dejo de compartir pantalla para que mejor puedas compartirnos también tu pantalla, por favor. Hola, amigo David, buenas noches a todos. Con todos los presentes. En lo que dejo de compartir. Listo, amigo, ya. Adelante. Bueno, buenas noches ante todo. Gracias, amigo David, por el pase. Bueno, lo que les voy a hacer mención en este punto son sobre las consideraciones sobre el método en armaduras con rodillos inclinados. Lo que vamos a visualizar en este punto es una armadura sencilla, el cual está compuesto por 5 barras, donde se están determinando esfuerzos puntuales en los nodos B y C. También nos están determinando las longitudes que van a tener en los ejes en X y en Y. También nos condiciona que en el nodo A se está presentando un apoyo fijo. Sin embargo, en el nodo D, aquí es donde se está generando ya, o se está presentando el rodillo inclinado. Bueno, para el análisis del tema que estamos tratando, el análisis lo vamos a poder visualizar en la parte derecha, en el cual tenemos que condicionar a cada barra, indicando la dirección que va a tener cada elemento. De la misma manera, vamos a condicionar con los grados de libertad que se van a presentar en cada nodo. Estos grados de libertad van a estar en sistemas globales. Sin embargo, para el rodillo inclinado, los grados de libertad en este punto, el grado de libertad 5 y el grado de libertad número 6, van a estar en sistemas locales. Y para realizar los cálculos o para ensamblar la matriz global, necesariamente vamos a tener que llevar estos grados de libertad de sistemas locales a sistemas globales. Bueno, el análisis que se va a realizar en ese punto, primeramente lo que vamos a considerar va a ser visualizar
qué elementos están vinculados con este rodillo inclinado. Para este ejercicio, como podemos ver, las barras o los elementos número 2 y 3 son los que van a estar vinculados. Y también vamos a considerar la dirección que se está generando hacia el rodillo. Bueno, teniendo en conocimiento las barras o los elementos vinculados, el análisis que le vamos a hacer para ensamblar las matrices locales de los elementos va a sufrir, se podría decir, una variación en los cálculos. Bueno, sobre los cálculos realizados ya sobre lambda, que ya se hizo o presente, en este punto vamos a agregar lo que son los cálculos, en este caso, lambda x', lambda y'. Entonces, vamos a visualizar rápidamente cuando una armadura, el análisis en este caso, o el ensamblaje de la matriz de un elemento, se presenta de esta manera. Esto en sistema global. Entonces, ¿qué podemos visualizar? En aquí, los valores o los resultados que nos van a dar lambda, en este caso tanto x como y, se van a subdividir en 4, se podría decir, en 4 partes, donde los datos van a ser, o bueno, se van a transcribir de la misma manera. En este punto, los datos que nos dan en este punto, vamos a transcribirlo en esta parte inferior. Y los datos que nos dan en esta parte, vamos a transcribir los mismos datos en este punto. Pero, sin embargo, cuando trabajamos con rodillo inclinado, estos datos van a variar. Como pueden ver, en este punto nos dan lambda negativo de x al cuadrado. Sin embargo, cuando analizamos un elemento que está vinculado con el rodillo inclinado, aquí ya se va a agregar lo que es lambda, en este caso prima, tanto para x y como para y. Aquí pues, vamos a poder visualizar de qué manera es que se va a invertir o se va a adicionar ahora este valor de lambda prima. De la misma manera, vamos a tener que encontrar, ¿no? O desarrollar estos datos de lambda, en este caso x' o y'. Sin embargo, para este caso vamos a tener que ubicar en este punto se podría decir, las coordenadas desconocidas. Y el paso a seguir, bueno, trabajar en sistemas locales va a tener el mismo procedimiento para encontrar este lambda, solo que vamos a tener que encontrar estas coordenadas desconocidas. Lo que vamos a hacer a continuación es dirigirnos directamente al ejemplo de aplicación. En este caso, el ejercicio o el ejemplo que vamos a tocar va a ser el que acabamos de señalar. Para el Excel, para rodillos inclinados, que también va a tener otros tipos de análisis. En este caso, centrándonos en el tema que estamos tocando, lo único que vamos a variar en este punto va a ser en el paso 2. Sin embargo, en este punto vamos a procesar todos los datos que hemos analizado en este punto. Entonces, todos estos datos que ya están analizados solamente se transcriben, tal y cual nos indican los encabezados. En este punto será la elasticidad, el área, como también las coordenadas, la longitud, los grados de libertad vinculados con cada elemento, si hay esfuerzos que se están generando en los nodos, de la misma manera se van a considerar. En la parte superior vamos a tener algunas opciones como las unidades, el análisis, si es en coordenadas o por ángulos. Y para este análisis, con rodillo inclinado, vamos a trabajar con armaduras sin defecto. En la parte 2 es donde vamos a considerar, en este punto es donde vamos a ubicar
los resultados o los valores de lambda, en este caso lambda x' y lambda y'. Lo que vamos a procesar en este punto va a ser lo que van a ser las coordenadas desconocidos, y automáticamente ya el programa o el Excel va a hacer los cálculos correspondientes para que en el siguiente paso, ya al ensamblar la matriz por elemento, se visualice, ¿no? Esa variación, en este caso de los datos, cuando se presenta el rodeo inclinado. Como pueden ver, el elemento número 1 no está vinculado al rodeo inclinado. Entonces, los datos que se presentan en este punto se van a presentar en los 4 lados. Sin embargo, en la parte inferior izquierda y en la parte superior derecha solamente varían con signos. El elemento número o la barra número 3 sí es un elemento que está vinculado con ese rodeo inclinado. Y como pueden visualizar, entonces en este punto sí se está generando esa variación o esa adición de lambda x' y lambda y'. Vamos a tener como cuarto cálculo también el ensamblaje de la matriz global, que es de 8 por 8 por tener 8 grados de libertad. En nuestra matriz reducida, o como lo hizo mención el ingeniero David Ortiz, es una subdivisión de nuestra matriz total, en el cual vamos a desarrollar con estos datos, vamos a desarrollar lo que van a ser los desplazamientos que se van a generar en esos puntos. También vamos a tener el vector de cargas. Esto automáticamente ya el Excel lo va a desarrollar. Los desplazamientos, tanto reducidos como el total. También los esfuerzos internos que van a estar sometidos a cada barra, o los esfuerzos axiales, en este caso tensión, compresión, ¿no? Según los resultados, pero el Excel también nos va a botar este detalle. Y por último vamos a tener lo que son las reacciones. En este punto vamos a comparar, ¿no? Al final de todo, si los cálculos o las reacciones que nos bota el Excel son correctos, ya que las sumatorias en fuerzas en X y en Y, considerando las fuerzas puntuales que nos estén proponiendo, nos tienen que dar 0. Bueno, con esto estaría dándole paso al ingeniero David Ortiz para que les haga presente el aplicativo usando el MATLAB. Gracias. Muchas gracias, mi estimado. De ahí desde tu computadora no hay ningún problema. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ya. Bien, lo que también nosotros traemos preparado en esta presentación es un código en MATLAB, el cual aquí yo no les muestro, simplemente lo que yo les voy a comentar es qué datos de entrada tenemos, o sea, la información que hay que ingresar, y después qué, digamos, resultados nos imprime este código en MATLAB. En primera instancia, para el análisis necesitamos de la siguiente información. Aquí vamos a colocar cuál es el número de grados de libertad de la estructura. Acuérdense que son el número de nodos por 2. Tenemos 2 grados de libertad por nodo para una armadura bidimensional, lo cual da un total, en este caso, de 8 grados de libertad. Después vamos a proporcionar el módulo de elasticidad. Después vamos a indicar cuál es el número de barras que conforman a la estructura. Tenemos que también colocar el valor correspondiente al número de desplazamientos desconocidos. Y bueno, las fuerzas conocidas siempre es igual al número de desplazamientos desconocidos. Entonces, esta es la parte inicial que hay que hacer. Después, aquí nada más lo ilustro para rápido, porque realmente es muy repetitivo para la barra 3, pero hay que hacer esto que aquí voy a explicar en esta diapositiva para cada barra. Este programa en MATLAB indudablemente lo vamos a mejorar, porque pues nuestra idea, y más adelantito voy a hablar un poquito de eso, es presentar este trabajo en un artículo para revista, pero
como ustedes pueden ver aquí, está un poco limitado porque pide que ingreses el valor de los cosenos directores, lo cual tiene que mejorarse porque sería mucho mejor si nada más nosotros ingresáramos las coordenadas y se programara la ecuación para calcular estos cosenos directores. Entonces, en este caso, nada más nosotros podemos ingresar directamente el valor de los cosenos directores. Ahora, bien, para el caso de elementos que se conectan a un rodillo, vamos a tener dos cosenos directores, tanto para, bueno, o sea, un lambda x, un lambda y, y un lambda xb' y un lambda yb'. Por eso es que aquí, para la barra 3, nos pide cosenos directores pues distintos. Esto no va a ocurrir para cuando el elemento de la armadura no se conecta a un rodillo inclinado, ¿ok? Esa es una de las grandes diferencias entre cuando analizamos una estructura de tipo armadura que tiene un apoyo sobre un plano inclinado y cuando no está esa condicionante, ¿no? Entonces, después hay que colocar el número de grado de libertad, tanto para X como para Y, para el nodo inicial N y para el nodo final F, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos eso, cuando nosotros insertemos esta información en el código, lo que va a hacer MATLAB es imprimirnos la matriz de rigidez. Por ejemplo, aquí se muestra la matriz de rigidez del elemento 3. Esta información hay que estarla proporcionando, repito, para cada barra, y entonces el programa nos va a imprimir la matriz de rigidez de cada barra. Siguiente, por favor, estimado amigo. Este programa también ya nos va a mostrar, al igual que como lo hace la herramienta digital de mi compañero, pues la matriz de rigidez de toda la estructura. Es decir, ya ensambla las matrices de los elementos y nos proporciona esta K total. Siguiente, por favor. Y entonces resuelve el primer subsistema para darnos el valor de los desplazamientos incógnitas y resuelve el segundo subsistema para darnos el valor de las reacciones. Aquí me detengo un poquito, si gustan, estimados espectadores, observen bien el valor de las reacciones, 0.6977 menos 4.4419, 1.5814. Si te regresas por favor a tu diapositiva, estimado amigo, para que podamos hacer la comparativa de resultados y podemos ver que claramente coinciden, ¿no? Entonces, las herramientas que nosotros les proporcionamos son totalmente confiables, están ya calibradas y ustedes pueden sentirse en la libertad y en la plena confianza de utilizarlas. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, esa es la idea, estimados amigos. Lo que nosotros aquí les estamos presentando son dos alternativas en las que ustedes pueden utilizar estas herramientas digitales para poder analizar sus estructuras. Lo hacemos con fines académicos. Nuestro trabajo que nosotros estamos ya dándole forma, digamos que de manera más formal para poderlo presentar en un artículo para una revista arbitrada, en donde pues haya dos revisores de llamados pares ciegos que den veredicto a nuestro trabajo, aparte del editor de la revista. Pues nosotros precisamente queríamos presentar esto, ¿no? Que traemos ya avanzado, es realmente con fines académicos, lo pueden utilizar los alumnos para, por ejemplo, realizar sus tareas, para comparar algún ejercicio en clase, a lo mejor que se resolvió manualmente con esto, y además lo pueden utilizar los profesores para que puedan impartir sus clases de manera más sencilla. Sabemos que por el mundo en el que hoy vivimos, en donde la tecnología es imprescindible, pues tenemos que hacer el uso de estas herramientas digitales. De hecho, los programas actuales, los de hoy en día de las universidades, no solo de México, sino de toda Latinoamérica y quizá de todo el mundo, pues precisamente estipulan que hay que enseñarles a los alumnos a análisis estructural con herramientas digitales. Se nos da la oportunidad de hacerlo con software académico o con software profesional. Entonces, aquí nosotros les brindamos la alternativa para el software académico y sabemos que existen software de cálculo estructural que a nivel profesional, como por ejemplo el SAP 2000, y el ANSYS, por ejemplo, y también se podría hacer una comparativa contra estos resultados. Entonces, para el caso del código en MATLAB, lo van a poder encontrar hasta que el artículo se encuentre publicado. Por ahora no lo he lanzado en su versión libre. Tengo un libro de rigidez de armaduras
en donde ahí sí está el código de MATLAB libre, pero no es para armaduras con rodillos inclinados como lo que aquí les estamos presentando. Y para el caso de mi colega, le voy a dar pase para que él los invite a visitar precisamente su página, su canal de YouTube, y les diga a ustedes dónde pueden encontrar estos trabajos para que los puedan descargar, para que puedan hacer uso de ellos de manera totalmente libre. Adelante, colega, te doy pase para que tú puedas comentarnos esa parte. Gracias, mi estimado David Ortiz. Bueno, como les hizo mención, los materiales, los aportes que estamos teniendo, lo que les estamos haciendo presentes son con fines académicos. Y en el caso del Excel, que es de mi autoría, lo pueden descargar libremente desde mi sitio web, que es evmerma.com. Se van a la opción de análisis estructural y en ahí buscan lo que es HM Armaduras Volumen 2. Ese es el nombre que tiene el Excel para análisis con rodillos inclinados. Y como les hice mención, no solamente es para análisis con rodillos inclinados, sino también tiene otro tipo de análisis, como cuando presenta asentamiento, variación de temperatura, error de fábrica, y como el que ya es común cuando es una armadura sin defectos. Pueden visitar también mis redes sociales que también encuentran con el mismo nombre, con Evmerma, y en el canal de YouTube van a encontrar los tutoriales sobre los procesamientos de datos para cada tipo de análisis. Quedan invitados libremente con cada uno de ustedes, y sé que este material les va a servir mucho, y sobre todo por el tipo de procesamiento de datos que se genera en estos dos materiales que les hacemos presente. Les va a ayudar a entender mejor sobre el análisis para este tipo de armaduras. Bueno, sin más, le doy pase al ingeniero David Ortiz. Muchas gracias, amigo. Si te pasas, por favor, a la última diapositiva, nada más quiero comentarles algo de manera muy rápida antes de agradecer y finalizar esta participación. Pues comentarles que reiteramos que las herramientas que vamos aquí a presentarles, o que ya les hemos presentado, mejor dicho, son de uso libre, no tiene ningún costo el hecho de que ustedes puedan hacer uso de ellas. Para el caso del trabajo que presentó mi colega, pues ya se encuentra incluido en su página web y en su canal de YouTube. Por ahí tiene varios tutoriales donde ustedes pueden seguir esos trabajos. En mi caso, por ahora, solo tengo una versión más simple, en donde pues este programa no calcula armaduras con rodillos inclinados, pero sí lo pueden descargar en mi libro, Análisis matricial de armaduras en 2D con el método matricial de la rigidez. Y muy pronto les estaremos presentando ya un trabajo derivado de esto, en donde ya puedan utilizar también el código para rodillos inclinados. Comentarles que no hay limitantes aquí, y eso es, creo que, una gran ventaja para todos nuestros usuarios, que realmente la estructura puede tener n elementos, n grados de libertad, y el cálculo se los va a hacer, ¿no? Entonces, en el caso de MATLAB no hay limitaciones para esa parte, y no sé si mi compañero quisiera comentarles algo sobre de las limitantes que pudiera tener su hoja de cálculo, o si no las hay. Sí. Bueno, sobre la limitación, sobre los cálculos de los elementos, al ser un Excel, en este caso formulado, la limitación va a ser de 50 elementos. O sea, este Excel les va a realizar cálculos de 50 elementos. También va a ensamblar matrices globales de 50 por 50. Y como ya les hice mención, también les va a botar a detalle cuáles son el reemplazo correspondiente a las fórmulas que les implica para obtener, en este caso, cada uno de los cálculos. Para este punto vamos a tener una tabla de conectividad, como ya les hice
mención, aparte de la tabla de conectividad, vamos a tener también los cálculos de las matrices por elemento, una matriz total, la matriz reducida. En este punto de la matriz reducida, en la parte inferior vamos a encontrar lo que es también una nueva matriz cuando se realiza el análisis con asentamiento. En este punto del vector de carga también les hago mención que cuando se realiza el análisis con variación de temperatura o error de fábrica, se realiza un análisis adicional a cada barra, el cual también en este punto lo va a encontrar en la parte inferior. Los desplazamientos, bueno, los esfuerzos en cada elemento, también lo que vamos a poder visualizar son los reemplazos a la fórmula para que nosotros podamos obtener en este punto los esfuerzos internos. Entonces, si alguien quiere, supongamos, no quiere saber de qué manera se está obteniendo este valor, solamente opera los valores o los datos que se les está presentando. Y así llegamos a lo que va a ser las reacciones. Como les vuelvo a hacer mención que el límite de elementos con el cual se trabaja con mi plantilla Excel es de 50 barras y ensambla matrices de 50 por 50. Bueno, eso sería todo acerca de los detalles de este Excel. Como ya les hice mención, sé que les va a servir mucho. Y bueno, ya también les hice mención que los tutoriales sobre los procesamientos de datos para cada tipo de análisis lo van a encontrar en el canal de YouTube, que también está a nombre de Ed Merma. Eso sería todo lo agregado, amigo David. Muchas gracias, ingeniero David Ortiz, igualmente al ingeniero Herbert Merma. Ahora pasamos a la ronda de preguntas, por favor. Tenemos muchas preguntas. El compañero Brandon Chacón pregunta: en caso de tener un elemento con una rótula, ¿qué consideraciones se debería tener para la matriz de rigidez? Bueno, de hecho, las armaduras están articuladas en todos los nodos, ¿no? Pero yo me imagino que la pregunta que hace el compañero o colega, no sé, va dirigida a que si tuviéramos, por ejemplo, un marco o una viga en la que tenemos una articulación intermedia, ¿no? Bueno, realmente sí cambia. Yo recomiendo utilizar el libro de Hibbeler de análisis estructural, en donde nos muestra un ejemplito bien sencillo para una viga. También yo tengo un ejemplo resuelto en mi libro de análisis estructural, un análisis de estructuras en 2D, problemas resueltos. Y las variaciones están en que, por ejemplo, para el caso de la viga, que Hibbeler nos presenta, el giro a la izquierda ya no es lo mismo que el giro a la derecha en ese nodo donde está la articulación. Esa sería una gran diferencia. Y otra es que la ecuación que se ocupa para determinar la rigidez es diferente cuando ya tenemos una rótula, cambia, ¿no? Entonces, esas serían básicamente las diferencias que tenemos cuando hay una rótula intermedia, pero obviamente eso nos estamos refiriendo a otro tipo de sistemas estructurales, como una viga o un marco, y que pues bueno, aquí sí habría que comentar que en el caso de las armaduras, bueno, es que no sé si a la rótula le llaman articulación, acá en México le llamamos articulación, pero todos los nodos están articulados, de hecho, en una armadura, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta iba orientada hacia esa manera, ¿no? ¿Qué pasa si hay una rótula, pero cuando ya tenemos un marco o una viga? Entonces, pues, es más complejo de lo que dije, porque esos sistemas estructurales trabajan totalmente diferente que estos, ¿no? Que aquí mostramos, que son las armaduras. O sea, ya los nodos tienen más grados de libertad de entrada, la matriz de cada elemento, pues, también ya es más grande. El vector de cargas, normalmente hay que construirlo reemplazando cargas equivalentes, utilizar momentos de empotramiento perfecto. Entonces, si bien ya son otros sistemas,
podríamos hablar de esa adecuación cuando tenemos rótulas, ¿no? Que ya la ecuación es diferente para un elemento de un marco que no tiene una rótula a otro que pues sí tiene conectada una rótula por ahí. Y eso sería. Tenemos otra consulta. En caso de tener una rótula intermedia en un marco, ¿sería conveniente dividir el elemento en dos? Sí, de hecho, acuérdense que las estructuras tienen un número infinito de grados de libertad, pero nosotros hacemos la adecuación en la que discretizamos, hacemos una partición del dominio en la que pues cada elemento pequeñito de la estructura es un elemento finito, ¿no? Entonces, ciertamente un buen criterio es, ok, voy a establecer un nodo en donde tengo una rótula, ¿verdad? Y ahí voy a dividir en dos elementos, por ejemplo. Pero podrías hacerlo también utilizando quizá otra alternativa, pero sí es buena esa, o sea, si yo tengo un elemento estructural y tengo una rótula intermedia, entonces ahí establezco un nuevo nodo, ok, y entonces me generan dos elementos. Otra pregunta tenemos también, ingeniero, es Sí. Sobre el Excel que presentó el ingeniero Merma. Okay. En el caso del Excel, si tuviera una armadura que tuviera asentamiento o deformación por temperatura, ¿cómo se podría considerar tanto en el Excel como en MATLAB? Bueno, en el caso del Excel, solamente tendríamos que condicionarle esto en la parte de procesamiento de datos o datos de entrada, donde nos da esa opción de elegir el tipo de análisis. Si nosotros condicionamos, o si, bueno, se nos presenta un ejercicio en este caso, con asentamiento, solamente vamos a tener que condicionar o seleccionar esa opción y el Excel va a realizar los cálculos correspondientes. De la misma manera, ya en este punto, si queremos hacer ese tipo de análisis, nos vamos a ir a este punto donde dice tipo. Entonces, en tipo, en este caso está sin defecto. Si nosotros hacemos, en este caso, clic en este punto, nos va a dar algunas opciones, como ya las mencionadas. Y si nosotros seleccionamos uno de ellos, automáticamente ya el Excel va a realizar los cálculos que le corresponde para ese tipo de análisis. Sin embargo, cuando se realiza el análisis para una armadura sin defectos, los cálculos van a ser, se podría decir, ya los conocidos, los comunes. Y para los otros tipos de análisis, a ese análisis común, se podría decir, se le va a agregar un análisis adicional que también lo van a poder visualizar en cada uno de los cálculos que va a realizar. En este punto les hice mención que los cálculos adicionales para esos análisis lo van a encontrar en este caso en la matriz reducida, en el vector de cargas, y también en este caso va a haber una variación en los esfuerzos internos. Sí, en el caso de MATLAB está limitado y precisamente cuando presentemos nuestro trabajo, el cual pues será sometido a revisión, repito, por los investigadores que se designen en la revista, pues habría que aclarar las limitantes, y una de ellas es que, por ejemplo, para el caso del código de MATLAB, pues no va a poder resolver o no va a poder hacer análisis, cuando hay esas variaciones de temperatura. Por ahora el código no tiene tampoco la posibilidad de hacer análisis cuando hay un desplazamiento impuesto o un asentamiento. En el caso de mi libro sí está esa posibilidad de hacerlo cuando hay asentamiento. Entonces sí, ciertamente nosotros tendríamos que ser muy claros en las limitantes que tendrían nuestros trabajos, y siempre se abre la posibilidad de que nuevos investigadores, docentes o demás amplíen o complementen el trabajo que nosotros hacemos. A lo mejor alguien formula en Excel ya no para 50, sino para 100,
o en el caso de MATLAB, a lo mejor alguien incorpora esa parte de los efectos de temperatura, ¿no? Entonces, los trabajos siempre van a quedar sujetos a que puedan ser complementados por otras personas. Pero nosotros tenemos que ser muy claros en las limitantes que van a tener. Tenemos otra pregunta, ingenieros. ¿Estas herramientas digitales tendrían que calibrarse de forma distinta dependiendo del lugar? ¿Cuál es la pregunta, perdón? El compañero Gonzalo pregunta, ¿estas herramientas digitales tendrían que calibrarse de forma distinta dependiendo del lugar? No, porque realmente hacemos análisis estructurales convencionales. No estamos incorporando básicamente ninguna normativa de particular de algún país. O sea, este es el análisis estructural generalista que le sirve a todo mundo, porque realmente en todos los países utilizamos los mismos conceptos, las mismas teorías, las mismas ecuaciones. Entonces, realmente no importa el país en el que estés, para estos análisis sencillos que nosotros aquí estamos realizando, bueno, sencillos entre comillas, ¿no? No hay ningún problema porque seas de México o de Perú o lo estés utilizando en Estados Unidos o en donde sea, ¿no? Realmente es igual y lo puedes comprobar con algún programa de computadora de cálculo profesional. Por ejemplo, esta misma armadura que aquí nosotros presentamos la modelamos en SAP 2000 y llegamos a los mismos resultados. Entonces, realmente, como no nos estamos metiendo en la parte de la normativa, sino que estamos haciendo el análisis estructural generalista, es realmente indistinto la procedencia del usuario, ¿no? O la ubicación del usuario. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede si no se toma en consideración los ejes locales y globales de cada elemento? Bueno, es que sí hay que tomarlos en cuenta porque, como les decía, los elementos estructurales están orientados de distinta manera. Entonces, cada elemento estructural tiene una rigidez que se puede representar de manera matemática a través de una matriz. Entonces, realmente la rigidez de toda la estructura es igual a la suma de la rigidez de cada elemento, ¿no? Pero no podemos hacer esa suma porque realmente sería incorrecto desde el punto de vista matemático si no las transformamos. Entonces, realmente sí hay que utilizar ambos sistemas coordenados. O sea, si hay una forma para el caso de armaduras en la que tú puedes calcular directamente la matriz de rigidez en el sistema global sin antes primero calcularla en el sistema local. Pero eso no quiere decir que no se haya hecho primero en el sistema local y luego en el global, sino que más bien al reemplazar los datos en la ecuación del sistema global es porque ya se transformó una matriz en el sistema local a un global. Bien, ingeniero, tengo una pregunta, es básicamente para el ingeniero Merma, porque he utilizado su programa de armaduras y sí puedo dar fe de que es un buen programa, lo he comparado con los resultados obtenidos en SAP 2000. Mi pregunta es, así como han creado un programa para armaduras, ¿están en proceso de realizar algo parecido para pórticos? ¿Un análisis matricial? Sí, de hecho, para el análisis matricial en pórticos tengo dos versiones, la versión 1 y la versión 2. Para la versión 1 tenía un límite en este caso de elementos, de 10 elementos. Sin embargo, para la versión número 2 le agregué, son 25 elementos. Sin embargo, ahí hubo un detalle. Yo también lo iba a compartir, ¿no? Con todos, con todo el gremio, se puede decir, el gremio estudiantil. El detalle es que me olvidé guardar una copia, se podría decir, y lo estuve editando porque me estaban pidiendo para hacer análisis con 50 elementos. Entonces, como toma un poco de tiempo realizar esta formulación y estos cálculos de elementos por elementos, entonces lo dejé. Pero posteriormente, sí, pienso nuevamente volver quizás a utilizarlo, aunque también comparto la
la versión número 1, cuando las personas que me lo piden o los que están pendientes de los videos tutoriales del canal, les comparto. Pero el detalle es que, como les hice mención, para la versión número 2 quería hacerlo más completo. También aprovecho, en este punto, hacerles presente que también está en proceso el Excel para el método de compatibilidad. También es un método matricial donde se realiza también mucho el análisis y de la misma manera presentan, se podría decir, detalles didácticos y algo que les va a ayudar a entender mejor, ¿no? Ese tipo de métodos. Quizás ustedes han tocado ya ese método que es similar al método directo en este caso para pórticos y vigas. Y bueno, tengo pensado también realizar el Excel para lo que es el método directo para pórticos y vigas. Bueno, esas serían las preguntas. Les agradecemos por su tiempo ambos. Muchas gracias, ingenieros. Gracias por participar en este evento. Le agradecemos por su tiempo y esperamos contar con su presencia y su apoyo para próximos eventos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes, de verdad, por la invitación. Para nosotros fue un placer poder estar aquí compartiendo experiencias y bueno, esperamos en otra oportunidad volver a coincidir. Quiero agradecer especialmente al joven Brandon, que es con quien por ahí estuvimos coordinando desde hace ya varios días para que esto también fuera posible. Y bueno, en general, ¿no? O sea, a todos los organizadores, a la institución, porque siempre nos han abierto las puertas para nosotros. Es algo bastante agradable, ¿no? Entonces, igual a los asistentes, a la gente que va a ver por ahí la repetición, a todos ustedes, un abrazo y feliz noche de mi parte desde la Ciudad de México y mucho éxito en todo. Bueno, por mi parte también quiero agradecer mucho a todos los presentes y los organizadores y también gracias por la invitación para unos próximos eventos. Vamos a estar ahí pendientes y siempre a disposición con nuestros aportes para todo el gremio de ingeniería civil. Muchas gracias.